Bueno, ya saben, comparto pantalla y nos vamos a ver en la orillita nada más. Bueno, entonces subo ahorita el power y muy bien, entonces esta fue la última diapositiva que vimos. Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Ok, gracias, Misael. Entonces, vamos a analizar la siguiente diapositiva. Ya vimos de dónde venimos. Voy a retomar un pedacito nada más. Dijimos que íbamos a ver a Dios desde varios ángulos. Ya analizamos desde los ojos de Moisés en el monte Sinaí y analizamos cómo Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo. Y luego analizamos también que en el mismo monte Sinaí, solamente que en un pico diferente de ese monte, le habla también a través de fuego, de nube, para darle la ley, que fue cuando los hebreos que estaban abajo del monte se espantaron y dijimos que ellos mismos, los hebreos, el pueblo de Israel, dijo que no quería oír a Dios, que mejor Moisés les dijera todo lo que Dios le mandaba decir. Entonces, ahí nos quedamos. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios y pedirle al Espíritu Santo su dirección. Dios y Padre bendito, eterno, poderoso Señor Jesucristo, gracias. Gracias por esta noche, tarde noche, Señor, en la que tú nos has reunido para ministrarnos. Queremos hoy que nos ayudes, Espíritu Santo, a abrir nuestra mente, nuestro corazón y cada una de las células de nuestro ser pueda vibrar a tu presencia y pueda comprender quién eres y pueda entender con el razonamiento y tu Espíritu Santo, comprender quiénes somos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, acerca tu sabiduría a nuestra forma de pensar y que nuestra cultura no estorbe para entender lo que tú has escrito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir con la otra visión. En este caso vamos a ver a Dios con los ojos del pueblo de Israel antes de pasar el río Jordán. Ellos, como pueblo de Israel, acuérdense que habían salido de hace 40 años, anduvieron en el desierto, habían salido de la esclavitud, que Dios les rompió las cadenas, pasaron al Mar Rojo, atravesaron, caminaron por 40 años en el desierto, ya más o menos educados como personas libres, y llegan hasta el río Jordán, y entonces comienza una forma diferente de verse ellos mismos. Es decir, la identidad que ellos tenían en su mente, en su corazón, quiénes son, les cambió, porque ahora ya se dieron cuenta que eran personas libres, ya no tenían que obedecer a un patrón que estaba sojuzgándolos y, y presionándolos para que construyeran ciudades y pueblos. Ya no eran esos israelitas, esos hebreos
que habían salido hace 40 años de debajo del yugo de la esclavitud de los egipcios. Ahora ya se creían ellos libres porque, bueno, después de 40 años que ya no tenían un jefe que les estuviera azotando, se dieron cuenta de que eran hombres libres. Solo que estos hombres no eran ninguno más que 3 de los que habían salido de debajo del yugo. Todos habían muerto, nomás José y Caleb y Moisés. José, Caleb y Moisés eran los únicos en este momento que vamos a leer Deuteronomio 9. En ese momento estaba Moisés, estaba Caleb y estaba Josué, como hombres que conocieron el yugo de la esclavitud en Egipto. Nadie más, todos habían muerto. Ya estaban en la orilla del río Jordán para pasar a poseer la tierra prometida. En el momento en el que esto sucede, Moisés es recogido por Dios y toma las riendas Josué. Entonces, vamos a posicionarnos en esa forma. La identidad que tenían en su mente los hombres que salieron de la esclavitud de Egipto cambió. Ahora, estos que estaban aquí, que vamos a leer ahorita en el Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, eran una generación diferente. Y entonces, con este panorama, vamos a ver cómo es que estos hebreos tuvieron contacto, tuvieron a primera mano la presencia de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice de esta manera: entiende, le dice Moisés a su pueblo, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Entonces, vemos aquí de nuevo una presencia que Moisés está expresándoles a su pueblo, al pueblo hebreo. Le está diciendo: Jehová va delante de ti como fuego consumidor. Ese símbolo de fuego lo vuelve a usar Moisés, porque estoy casi seguro que en su mente todavía estaba esa zarza que se le apareció cuando él estaba trabajando con las ovejas de Yetro, su suegro, en el monte Sinaí, y que Dios le habla por medio de ese fuego en una zarza que se quemaba pero no se consumía. Por eso le dice al pueblo, como fuego consumidor, que los destruirá. Estamos hablando de que los hebreos iban a tomar posesión de la tierra que Abraham había recibido como herencia por boca de Jehová Dios. Y entonces Moisés les está explicando esta parte de... Les voy a leer lo que dice este versículo del 1 al 3. Les voy a leer cómo dice. Dice el Señor así en Deuteronomio 9:1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán,
para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quiénes se sostendrán delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá, humillarás delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te lo ha dicho. Yo no sé si ustedes están ya pensando que esto que está diciendo Jehová Dios aquí, en el versículo del 1 al 3, que está diciendo muy parecido al reporte que le trajeron los 9 espías, los 10 espías que echaron miedo, que tuvieron, que el mensaje que trajeron después de que llegaron de Canaán, les dijeron que eran hombres muy altos, gigantes, y les dijeron que son los hijos de Anac. Sabemos que la Biblia habla de los anaseos como un pueblo gigante. Bueno, los 10 espías que fueron a ver se encontraron con esos gigantes de arriba de 3 metros. Y entonces Jehová Dios les está diciendo aquí, dice, como ya lo vimos, oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, a ciudades amuralladas, los hijos de Anac, todo esto que tú ya conoces, Jehová le estaba diciendo. Hagan de cuenta que yo estoy oyendo el mensaje de los 10 espías que querían atemorizar las mentes de sus hermanos. Pero aquí lo está haciendo desde un ángulo diferente. Les está diciendo, mira, tú no puedes contra esos gigantes, pero yo te voy a ayudar para que tú poseas sus ciudades como yo te lo dije que iba a suceder. Así que no temas, porque como le dice Moisés aquí en el versículo que estamos teniendo en la diapositiva, en la pantalla, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que va delante de ti. Entonces tú no vas a tener que pelear. Esta posición es diferente porque aquí ese recordatorio que les está haciendo a Jehová Dios no es para espantarlos, sino es para decirles, mira, no te infles, no te esponjes, porque tú no vas a poder contra ellos, pero yo voy a pelear a tu favor y yo los voy a derrotar, porque quiero que esa tierra la tengas tú, no ellos. Acuérdense que Canaán, bueno, voy a irme un poquito hacia atrás, muy rápido, porque si no, no vamos a tener mucho tiempo de avanzar. Acuérdense que Canaán es hijo de Cam. Moisés, cuando salió del arca, tenía 3 hombres, Sem, Cam y Jafet. Bueno, Cam es el papá de Canaán, pero recuerden ustedes que tanto Cam y Jafet vieron a su papá desnudo y su papá maldijo a Cam y a Jafet. Y entonces vean ustedes, aquí le dijo, sea Canaán
maldito y esclavo de Sem, y Jafet sirva a Sem. Entonces, recuerden entonces ya con esto que la maldición de su papá Noé cayó sobre los cananeos. Por lo mismo, esta generación que Dios está echando fuera de esa tierra es una generación que no debía poseer la tierra que Dios había hecho para su hijo, para sus hijos, para su pueblo. Por lo mismo, dice Jehová Dios, no te preocupes, Israel, porque yo voy a echarlos afuera. Tú no puedes, porque tú no eres un ejército. Ellos son un ejército organizado ya de muchos años de guerras, de guerreros. Entonces conocen la batalla. Bueno, pues yo los voy a derrotar y te voy a regalar la tierra que había prometido a tu papá Abraham. Y entonces aquí Jehová Dios les dice, oye Israel, en el versículo 1 del capítulo 9 de Deuteronomio, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán. Es un decreto que el rey del universo está lanzando a los hebreos. Tú vas a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabíamos, ya sabía Jehová Dios que Josué iba a detener el río Jordán y los hombres y mujeres iban a pasar el río Jordán en seco. Eso ya lo decretó Jehová, así que lo que iba a hacer ya les estaba diciendo a ustedes. Van a pasar el río Jordán y se van a encontrar con esto y esto. No te preocupes, yo voy delante de ti. Solamente, aquí es donde está lo hermoso de este capítulo, de este libro completo, del libro de Deuteronomio. Dice en el versículo 2, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Y fíjense lo que dice en el 3. Entiende lo que aquí tenemos en la diapositiva. Pues hoy que es Jehová el que va delante de ti. Por lo mismo, no te esponjes pensando que porque tú eres muy buen guerrero, porque pues ya peleaste con muchos pueblos cuando andabas en el desierto 40 años vagando y entonces te enseñaste a pelear. No, no te esponjes, Israel. Te digo, no te esponjes. Entiende que es Jehová el que peleará por ti. Dice, lo que les decía ahorita, en los espías trajeron este mensaje en Números 13:28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Estos son los reportes que traían los 10 espías que no coincidieron con el reporte de Josué y de Caleb. Lo que yo les decía ahorita, Dios les está recordando esto, pero se los recuerda desde otra forma. Bueno, veamos esto como un mensaje para nosotros. No queremos que Dios haga lo que nosotros mandamos que haga. Solo hay que pedirle. Declaramos y hay que seguir adelante. Si Él lo decide hacer, qué bueno. Y si no, no tenemos por qué nosotros enojarnos con Dios
porque no hizo lo que yo quería que hiciera. No, que no quede en esta forma de pensar. Como yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Jehová Dios en Cristo Jesús, entonces Él está obligado a hacer lo que yo le pida. Que se nos quite de nuestra mente esa situación. Pero si ya ayuné, si ya oré, si me levanto bien temprano a leer la palabra, si hago esto y hago aquello, y además barro a la iglesia, y además sacudo las bancas, y luego Dios no hace lo que yo le... No, tengan muchísimo cuidado con esto. Miren, Deuteronomio 9. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Eso nos lo dice nosotros ahora y nos dice, mira, entiende, no importa lo que está pasando, no importa lo que tú creas que significa que no te amo o que no te cuido o que no te mantengo como los demás. No importa, de todas maneras, sigues siendo mi hijo y yo sigo amándote y sigo metiendo las manos por ti. Aunque pareciera como que no estoy cuando tú más me necesitas. Que quede claro esto. Esto que vemos aquí en Deuteronomio 9 del 1 al 3 es el mensaje que nosotros seguimos recibiendo de Jehová Dios en este momento. Quizá algunos están pasando todavía por el desierto. Algunos ya están a la orilla del río Jordán y otros ya entraron a la tierra de Canaán. Yo no sé cuántos y cuáles. Lo que sí sé es que tenemos el riesgo o corremos el riesgo de pensar que Dios debe hacer lo que yo le pida y Dios debe darme lo que yo deseo. Tengamos mucho cuidado con esto, porque Él es el rey del universo. Es nuestro papá, claro que nuestro papá. Él nos hizo en Cristo Jesús, nosotros somos nuevas criaturas. Ya les dije el miércoles pasado, nuestro ombligo está pegado al Gólgota. Y entonces fuimos creados en Cristo Jesús, ya no en Adán. Lo que sucedió, lo voy a repetir muy rápido, lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín del Edén cuando fue construido, fue moldeado con barro, Adán, y fue puesto en la tierra. Ese fue el primer Adán de barro. El segundo Adán ya no tiene nada que ver con la tierra que fue construido Adán el primero. Este Adán, el segundo, nace sin necesidad de barro. Solamente de una costilla de aquel hombre que fue construido de barro. Pero la mujer sale de algo que ya había estado hecho, que ya fue puesto en la tierra con vida. Y sale de una costilla de ese hombre que Dios había construido de barro, pero que lo transformó en carne y hueso, y saca un pedazo de hueso y con una navajita, Victorinox, comienza a moldear a la mujer. Y debió ser
una escultura, porque bueno, pues Dios es el más hermoso de los escultores, que hace una muñequita de la esculpe con la costilla. Y entonces Dios escoge a la mujer, no al hombre, a la mujer, y la selecciona para que siga la descendencia del cielo sin tener que ver con hombre de barro, sino que el Espíritu Santo, ya lo dijimos el miércoles pasado, fecunda el óvulo de la mujer, y entonces nace Jesús. Jesús nace con un ADN diferente al de Adán, el primero. Entonces, por lo mismo, nosotros ahora tenemos que estar bien claros de que de ese segundo Adán nacemos nosotros. Por lo mismo, ya no tenemos que estar pensando en que la carne es débil. Si la carne es débil porque tú le das la fortaleza, pero no porque la carne sea débil en tu cuerpo, sino porque tú le das permiso de que se fortalezca en lugar de que tú la sometas con la mente, la mente de Cristo, que la tienes tú, y entonces sometes a la carne que supuestamente para ti es débil. Entonces, necesitamos nosotros saber que esto que estamos nosotros viviendo es una vida nueva, una vida absolutamente nueva. ¿Somos seres nuevos? Sí, somos seres nuevos porque nacimos del Edén, del Gólgota para acá. Bien, los espías lo advirtieron, como ya lo vimos, y vemos el mensaje que Dios está mandándonos decir ahora a nosotros. Veamos esto como un mensaje para nosotros. Este mensaje nos está diciendo a nosotros, Cristo nos está diciendo, ustedes fueron seleccionados para hacer lo que yo hice en esta tierra y les mostré cómo hacerlo a través del Espíritu Santo. Pero debes saber esto y conocer perfectamente que nosotros, igual como les dice a los hebreos antes de pasar el río Jordán, Jehová va delante de ti. Así que tú solamente eres ese ser que puede hacer las cosas porque es descendencia de Cristo en el cielo. Y estás en la tierra para hacer las cosas que vino a enseñarte Jesús. Por lo pronto, que no se te olvide, como le dice aquí, entiendan que es Jehová Dios, no son ustedes. Cuando tú profetizas, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes conocimiento para explicar la Biblia y para desplazarte de un versículo a otro y desmenuzar, no son tus méritos, ni tienes por qué robar gloria, porque toda la gloria es de Dios. Si te quedas con algo, eso que tú estás robando, eso mismo fue lo que hizo Satanás cuando fue eliminado del cielo como arcángel, como querubín. Entonces, ten cuidado. Si Dios te usa para profetizar, jamás pienses
que es por tu santidad, que es por tu abolengo, que es por tu razonamiento correcto, que es porque eres muy guapa o muy guapo, porque Dios te ama mucho. Nada de eso es cierto. Solamente porque Dios te seleccionó para que hicieras su obra en esta tierra de esa manera. Y es todo. Inmediatamente que hagas algo, abre tus ojitos y tus oídos, destápalos bien. Inmediatamente que hagas algo, aléjate de ahí si tienes la tentación de que te aplaudan y quisieras recibir la gloria, porque lo que estás haciendo es algo que está impactando a los demás. Cuidado, cuidado. Recordemos siempre que es por la elección de Dios, no por nuestra bondad o por nuestra justicia o porque somos muy buenos. No. Recordemos siempre eso. Es porque Dios, en su misericordia, me seleccionó a mí para darles este mensaje y se acabó. Nada más eso, es todo. Dios me seleccionó a mí y ya. ¿Cómo podía haber sido a otra? Pues sí, claro que sí, podía haber sido a otra persona, pero a él se inclinó por mí. Tan, tan, ya, es todo. Pero nunca, que nunca se suba a tu mente pensar de que algo vio Dios en mí y por eso me seleccionó. Ten mucho cuidado. En el versículo 7, de ahí mismo, de lo que estábamos viendo en Deuteronomio 9, en el versículo 7, fíjense lo que dice. Se los voy a leer. Miren lo que dice. Acuérdate. Y luego, coma, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto. Como Moisés, como diciéndoles, a ver, nada más que tengan en cuenta una cosa. Aparte de que ya les dijo, oye Israel, tú vas hoy a pasar al Jordán en el capítulo 9 del versículo 1 y luego dice en el 3, entiende pues, bueno, le dice en el 7, acuérdate, no lo olvides, le dice Moisés a su pueblo, no lo olvides, que tú hiciste enojar muchas ocasiones a Jehová, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto y por todos los lugares donde andabas, siempre eras rebelde. Siempre estabas en contra. Siempre murmurabas. Siempre estabas mintiendo. Como para que no se les olvidara, este versículo, el 7, se los pone Moisés enfrente. Y yo me imagino que ha de haber gritado, acuérdate, no lo olvides, que provocaste a Dios. Así que no es porque seas muy bueno, por eso Dios te pasa y te, te, te selecciona para que adquieras, para que poseas esta tierra que es un vergel. En ese entonces era la tierra más hermosa que pudiera haber en esa área, rodeada por ríos, por lagos, una tierra fértil, absolutamente fértil. Toda la tierra esa, que además así se le llama, la media luna fértil, que comienza desde donde está ahorita
¿qué pudiéramos decir? De donde fue llamado Abraham hasta muy para acá del Mediterráneo, toda esa área de donde estaban los babilonios hasta donde está todo toda la orilla del Mediterráneo, donde estuvieron los filisteos. Toda esa parte se le llama la media luna fértil porque era la tierra más rica de toda esa área. Entonces Dios les pone en sus manos una tierra, por eso les decía que fluye leche y miel, porque de donde venían ellos, que es el desierto absoluto, pues no se daban ni las plantas, no, ya no digamos que pasto. Entonces, por eso antes de soltarles la tierra, les dice, no vayan a olvidarse que ustedes no la poseyeron porque la poseyeron, no se les vaya a olvidar que ustedes la poseyeron porque yo se las entregué, no porque ustedes la hayan conquistado. Porque aparte de esto, yo he oído a muchos predicadores que hablan de la conquista de la tierra prometida. Patrañas, la tierra prometida no se conquista. ¿Por qué? Porque esa es de Jehová Dios. Él se la dio al pueblo de Israel, así que lo único que hizo no fue conquistar, poseer. Esa es la forma lógica. Poseer, esa es la forma lógica. La otra, bueno, cuando dices tú conquista, te estás refiriendo a que eres un guerrero y un valiente guerrero para correr a todos los pueblos que ahí estaban viviendo y que tú los echaste fuera y conquistaste. Porque la conquista siempre, o sea, la palabra conquista nos sugiere que hubo un pleito para poseer. Eso es conquista. En este caso no. En este caso, acuérdate, no lo olvides, de que fue Dios el que estaba delante de ti y te entregó. Así que lo único que haces es poseerla, ir a tomar posesión de ella. ¿Por qué? Porque Jehová Dios te la dio, tú no la conquistaste. Que no se les olvide, Canaán no se conquista, se posee. Entra y toma posesión. Eso es poseer. Lo otro, te levantas el cuello y dices, yo conquisté a Canaán. Mentiroso. Entonces, vemos en el versículo 7 que debemos recordar nosotros que los méritos son de Cristo. ¿Por qué? Bueno, pues porque sencillamente Él ganó la batalla, Él la peleó. Y en la cruz tú no le ayudaste. Al contrario, le echaste todas las cargas que traías. Y Él conquistó lo que se había perdido en el Edén desde Adán. ¿Con qué? Con su sangre. ¿Por qué? Porque esa es la única sangre que no había pecado. Y acuérdate que en Levítico hay una especificación perfectamente declarada de cómo tenía que ser el cordero que iba a ser sacrificado, si no, no era aceptado por el sacerdote. Tenía que pasar ciertas normas. Por lo mismo, el cordero que nosotros entregamos, que lleva César, por ejemplo, lleva al sacerdote, el sacerdote le corta la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es un cordero que cumplía con las especificaciones que se habían trazado en Levítico de cómo tenía que ser el cordero. Las características del cordero que César llevó para ser sacrificado, pasó la prueba. Y entonces ese cordero
lo entrega César al sacerdote y el sacerdote lo sacrifica. Bueno, pues es lo mismo. César entrega a Jesucristo para que sea sacrificado en lugar de él. Y se paga todo. Queda pagado todo. Bueno, pues ese esfuerzo lo hizo Cristo en la cruz, y para darle la corona, vamos a decir, del triunfo, deja la tumba vacía, es decir, resucita. Después de que lo sacrificó César, Jesucristo se burla de la muerte, que era esa maldición que había venido desde Adán hasta Cristo. Y ese sacrificio que fue puesto en la cruz en el Calvario, ese mismo cordero entró a la tumba y salió glorificado. Bueno, pues fue el esfuerzo absoluto de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos que querer llevar méritos, querer llevar agua a nuestro molino? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Nada. Lo único que hicimos fue regarla y todavía seguimos regándola. Y todavía queremos inflarnos pensando que Dios debía tener algo que vio en nosotros, que nos seleccionó porque pues a lo mejor nos bañamos todos los días. No, que quede claro, no merecíamos ser seleccionados de entre millones y millones y millones, porque todos éramos pecadores. A lo mejor unos con unos pecados más grandotes que otros, pero al final todos éramos pecadores. De darle gracias a Dios porque su misericordia me alcanzó, eso es todo lo que tengo que hacer yo. Pero no tengo que estar pensando para ver por qué me seleccionó Dios. Mira, no le busques, sencillamente te seleccionó porque su misericordia cayó sobre ti, tan. ¿No merecías? No merecías, ni yo tampoco. Ninguno de los que estamos en la familia del rey merecíamos. ¿Pero qué pasó? Pues la misericordia de Dios nos alcanzó y ya, eso es todo. ¿Pero por qué algo hizo? No, aquí no es de que hagas, aquí es de que Dios hizo. Eso es todo. Dios hizo y a mí me alcanzó sus hechos. Eso sí. Veamos con los ojos de Jacob. Vamos a ver desde otro ángulo. Cuando Jacob salió, porque pues ustedes saben, se robó también la primogenitura de su hermano mayor, y entonces pues huye porque él sabía que si no huía, lo iba a matar su hermano, porque su hermano, bueno, su mamá oyó que su hermano dijo que cuando muriera Jacob, que cuando muriera su papá, iba a matar a Jacob. Y entonces, pues huye Jacob de la casa de su padre y se va a una de las casas de la familia de su mamá y se estaciona por ahí en algún lado antes de llegar a la casa de su tío. Se estaciona por ahí en uno de los montes y Génesis 28:13 nos dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Estamos hablando de una roca, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra
en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Él vio los cielos abiertos. Bueno, no vio, estaba soñando. Pero vean qué curioso. Yo les aseguro que ninguno de ustedes soportaría esto que leemos nosotros. Él seleccionó una piedra. Yo supongo que ha de haber sido una piedra esponjosita para que la usara como almohada. Bueno, pues yo no hubiera seleccionado una piedra dura. Yo hubiera seleccionado la piedra más suavecita, nomás imagínense. Y él se acuesta con una almohada que era una piedra suavecita. Yo me imagino a Roberto ahí en su cama. Selecciónala hoy en la noche, Roberto. Una de las piedras que estén ahí en la calle, pero grande, que sea más o menos del tamaño de una almohada, y póntela a ver si la soportas y bueno, a lo mejor vas a soñar con vampiros y cosas así, porque, pues oiga, total que se duerme y empieza a soñar que había una escalera que subía desde ahí de donde él estaba acostado hasta el cielo. Y luego veía que ángeles subían y ángeles bajaban y así estaba. Y entonces levantó la cabeza, vio para arriba de la escalera y que se da cuenta que allá hasta arriba vio al rey del universo sentado en el trono. Imagínense nada más lo que ha de haber pensado este hombre al estar soñando de esa manera. Déjenme buscarlo. Génesis 28, 28, 13, 28, 10. Dice, entonces Isaac, más acá, dice en el 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras que había, que de aquel paraje, y la puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que subía apoyada de la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Miren, aquí como lo puse abajo, cielos abiertos significan comunicación. Hermanos, estamos hablando de el Antiguo Testamento y más o menos estamos hablando como en el año 1800 a 1000 hasta 2500, más o menos así. Ese es el rango de la época en la que estaba, antes de Jesucristo estoy hablando, el rango en el que más o menos se manejan las fechas del Antiguo Testamento, y estamos hablando de que Jehová estaba mostrando al mundo, porque en la época de Adán y Eva los cielos se habían cerrado por la desgracia de haber pecado o de haber transgredido la ley que Jehová Dios había puesto en la mente y en el corazón de la primera pareja. Y entonces los cielos se cerraron. Pero vean ustedes cómo Dios sigue buscando al hombre.
para comunicarse con él. No, nunca lo dejó solo, aunque pareciera que lo dejó solo. Lo único que hizo fue entregarlo al lugar donde él quería estar porque se sentía más cómodo. ¿Cómo que se sentía más? Sí, porque él seleccionó el consejo de la viborilla esa y entonces, pues Dios dijo, bueno, pues si el consejo te sirvió a ti y lo oíste, pues entonces vete con la víbora. Yo no voy a aconsejarte nada. Y por eso Dios retira su mano, pero Dios nunca ha dejado al hombre solo, si no el planeta ya lo hubiéramos hecho pedazos. Entonces los cielos siguen abiertos. Allá en aquel entonces, cuando hablaban de cielos abiertos, como lo vamos a ver enseguida, hablamos de un lugar donde Dios está buscando comunicarse con el hombre, sigue queriendo comunicarse con el hombre. Y entonces aquí, como vemos en el versículo 13 de Génesis 28, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, no podía Jacob ver a Jehová Dios si Jehová Dios no hubiera abierto el cielo para que Jacob viera hasta el trono, porque vio la escalera y él veía que los ángeles subían y bajaban, y bueno, Jehová Dios se le presenta en el cielo como diciendo, mira, siguen los cielos abiertos para ti. Y entonces vemos aquí que este mensaje que, que habla de cielos abiertos es que Dios sigue queriendo comunicarse con el hombre. Dios sigue queriendo comunicarse con el hombre. La desgracia es que el hombre no quiere comunicarse con Dios. Esa es la desgracia. Sí, Jehová, tú quieres comunicarte con nosotros. Ah, mira, deja decirte, nosotros no queremos comunicarnos contigo. ¿No se acuerdan del jardín no se acuerdan ustedes del monte Sinaí? ¿Qué dijeron los hebreos? Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Qué dijeron los hebreos? No, 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 no. Con Dios no queremos nada. Mejor, Moisés, ve tú. Ve tú y que te hable a ti. Y mira, nosotros hacemos todo lo que tú nos digas que Jehová Dios te dijo, pero no lo queremos oír. Ay, qué terrible. Ojalá y nunca digamos esto nosotros. Nunca pensemos esto nosotros. No queremos oír a Jehová porque no vayamos a morirnos. Nomás imagínense. Bueno, pues ese sigue siendo el hombre. El hombre no quiere saber nada de Dios. ¿Pero de qué depende? Pues depende de nosotros. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos dejaron aquí para representar al reino que va a venir quieran o no. Quieran o no, el reino ya inició su instalación desde que Jesucristo nació. Ya inició su instalación. Jesucristo lo dijo, que ya había iniciado. En el momento en el que Él llegó aquí, ya estaba el reino de los cielos, porque había llegado el rey. Entonces, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está el rey? ¿Y dónde está el rey? Pues ahí donde está Hortensia, ahí está el rey y ahí está instalado el reino de los cielos. Y donde vaya Hortensia, Hortensia lleva el reino de los cielos a donde Hortensia vaya, porque el Espíritu Santo hizo morada. Es decir, Hortensia es templo de Dios en la tierra. Betel. Betel quiere decir casa de Dios.
Bet es la primer palabra del alfabeto. No es alfabeto, es alefato, pero bueno, es como si nosotros dijéramos A, B, C, D. Así también el alefato es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Kei, Bab, Sayin, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samah, Hayim, Pei, Sadi, Kof, Rei, Chin, Taf. Ese es el abecedario, vamos a llamarle abecedario, de el lenguaje hebreo. Bueno, Bet es la segunda letra del alefato. Y Bet es casa. Bet es casa. Y él es el nombre de Jehová. Entonces, Bet, él quiere decir casa de Dios. Dios sigue buscando al hombre para comunicarle que él quiere que regresen a su casa. Dios sigue buscando comunicarse con el hombre y nosotros hacemos como que no le oímos. Hacemos como que no le oímos. Cielos abiertos es igual a Dios en busca del hombre. Vemos en Ezequiel 1, del 4 en adelante, Dios aquí toca las tres áreas del alma. En Ezequiel 1, vamos a leerlo un poquito nada más. Vamos a leerlo un poquito. Esto es Ezequiel 1. Vamos a ver. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de la cautividad junto al río Keber, los cielos se abrieron y vi una visión de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Keber. Vino allí sobre él la mano de Jehová y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube y un fuego envolvente alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, brillante. Bueno, aquí vemos que Dios sigue hablando de fuego, Dios sigue hablando de los cielos abiertos, estamos hablando de Ezequiel. Estamos viendo cómo las tres áreas del alma las toca Ezequiel: ver, oír y sentir. Mis hermanos, Dios no puede hablar. No puede, es una tontería mía. Dios decide hablar a nuestra alma usando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel y a veces nuestro gusto y nuestro olfato y todo eso que es del alma. Acuérdense que ya lo platicamos esto. El alma tiene tres áreas, que es voluntad, sentimientos e inteligencia. Bueno, Dios le habla al hombre para que use su razonamiento, porque el razonamiento lo usamos cuando nosotros vemos, oímos, sentimos, olemos, gustamos. Los 5 sentidos son las ventanas que entran por las que entra el mundo. Bueno, si nosotros escuchamos, oímos y sentimos la mano de Dios, lo que está diciéndonos Dios es que
no te puedo hablar por el espíritu porque tienes el espíritu adormecido. Te tengo que hablar por la razón, porque te han enseñado que todo lo que veas, que todo lo que oigas, que todo lo que huelas, que todo lo que sientas, que todo lo que gustes, eso es lo real. Lo otro, pues quién sabe, es algún espíritu maligno que vino, que quiere entorpecerte. Y entonces Dios nos habla por medio de nuestra alma, que se maneja a través de la razón, y ya les dije cómo. Y aquí vemos a Ezequiel diciendo, vi, oí y sentí. Vi el fuego refulgente y oí el viento que soplaba fuerte y sentí que me estaba quemando. Bueno, pues eso es lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué, hombrecito? Yo estoy aquí. Abrí los cielos para venir a visitarte y a decirte que necesito que voltees a mí, que no sigas viendo hacia abajo a la tierra. Los que estaban en la junta, que el pastor preguntó de qué significaba esto creo que fue el lunes, hace 3 lunes me parece, que cómo es que nosotros, ¿cuál fue la pregunta? Alguien estaba ahí, ya no me acuerdo de esa pregunta, no sé si está Sandra, no, Sandra no estaba. Bueno, la situación es esta, nuestra visión y nuestro oído y nuestra piel, que es el área del sentimiento, es lo que el mundo nos ha enseñado a que nosotros usemos para saber cuándo es real y cuándo es irreal. Y esto es lo que Dios usa, desgraciadamente, para convencernos a nosotros que Él está buscándonos. Tiene que usarlo a través de esta situación que no debía. ¿Por qué no debía? Pues porque nosotros deberíamos tener la sensibilidad espiritual mucho más avanzada y más fortalecida que la visión, el oído, el sentido. Debíamos nosotros como cristianos estar mucho más sensibles en el área espiritual que en el área racional. Bueno, pues Dios, qué desgracia, pero a veces tiene que acomodarse a nuestra manera para darnos algún mensaje. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Veamos por último desde los ojos de Isaías. Isaías, un profeta hermosísimamente bendecido por las cosas que él es un profeta, a mí me gusta mucho, capítulo 40. A ver, vamos a ver, es Isaías 40, 1. Dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, ya pagaste lo que me hiciste. Eso es lo que está diciendo esta profecía. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bajado todo monte y collado y torcido, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean ustedes cómo está mandado el mensaje. Oído, sentido, visto, todo esto no es más que al hombre material. Pero no le dejamos mucho espacio a Dios para que hable a través de nuestro espíritu, hable a nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo, porque no le entendemos. Y tiene que bajar Dios al nivel carne para llamarnos la atención a través de una zarza ardiendo, a través de un fuego consumidor, a través del cielo abierto, a través de un sueño, yo no sé de cuántas cosas se ha aprovechado Dios para llamarnos la atención y que volteemos a verlo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido qué clase de Dios es el que tenemos nosotros. Todavía no hemos entendido. Y Él tiene que romper la barrera que hay entre la dimensión espiritual donde Él vive y nuestra dimensión material, donde vivimos con ojos y con boca y con nariz y con toda la piel. Y es lo que atendemos. ¿Por qué? Pues porque no hemos aprendido, perdón, hermanos, a vivir en el Espíritu. No hemos aprendido. Seguimos haciendo que Dios se rebaje a nuestra naturaleza anímica, vista, oídos. Qué desgracia, sí, qué desgracia, porque Dios nos ha querido educar para poder escucharle espiritualmente y seguimos nosotros queriendo que nos hable y que veamos. Si no, como Tomás, si no veo, pues como que medio creo, porque el hermano no ha mentido, pero no estoy muy convencido todavía. Necesito ver para creer. Y todavía estamos amarrados ahí. Y a veces no lo decimos, pero acá en el interior decimos, pues muéstrame, Señor, porque sí, ya como que medio escuché tu voz por lo que dijo el hermano, pero muéstramelo a mí. Dice Dios, qué barbaridad. César, tienes 15 años conociéndome y todavía no te convences. Qué terrible. 30 años y todavía tengo que tratarte como un bebecito. No, tremendísimo. Pero bueno, eso es lo que somos. La desgracia es que eso es lo que somos. Un pedazo de carne que todavía necesita los reflejos materiales para que cuando vea, crea. Estamos hablando de hace más de 2000 años. De ver para creer, ¿no? Como Tomás. Hay más de 43 versículos que hablan exactamente de esto mismo, del el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Que hablan exactamente igual, de un Dios que se presenta como una llama de fuego, como un resplandor que refulgente, como una nube, como la roca que lo seguía, aquel viento que abrió el mar en el Mar Rojo, aquel viento que detuvo las aguas del río Jordán, aquel grito que los hebreos pegaron para tirar
las murallas de Jericó, tantas cosas, y todavía sigue con problemas Dios para convencer a su pueblo Israel, que está deseando que volteen a verlo y a escucharlo. Todavía. No estamos muy lejos nosotros de ser igual o peor que Israel, el de ahorita. No estamos muy lejos, ¿eh? O sea, nosotros seguimos en la misma situación que el Israel terrenal. Hermanos, acuérdense que nosotros somos el Israel celestial, que hay dos Israeles que ahorita están siendo transformados. El Israel terrenal, aquel Israel que fue seleccionado desde Ur de los Caldeos. Ese es el Israel terrenal. El otro Israel fue seleccionado desde el Gólgota. Ese Israel somos nosotros. Pero los dos Israeles para la mente de Cristo es el mismo pueblo que va a subir a los cielos. Ninguna diferencia hay entre aquellos y estos. Ninguna. Para Jehová Dios, para Cristo Jesús, Jehová Dios, el mismo Israel terrenal, los juntó Cristo Jesús en un solo pueblo. Bueno, nosotros tenemos que estar siendo transformados, procesados y todavía batallar para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No está muy lejos de ser lo mismo del pueblo de Israel terrenal que nosotros como iglesia o como la novia de Cristo. No está muy lejos. Seguimos batallando en saber si es Dios el que nos habla o son los frijoles que me comí anoche o, o es mi carne o es el demonio o yo no sé qué inventamos. Y todavía se nos dificulta poder reconocer la voz del Espíritu en nuestra vida. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eso somos nosotros. Por eso les digo, no está muy lejos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pueblo de los hebreos, cuando salió de Egipto, que le rompieron las cadenas que traía en los pies como esclavo, todavía no caminaban más que 3 días a Mará y ya estaban murmurando contra Moisés y Jehová al pasar el mar. ¿Y qué? ¿Con nosotros no nos habla Dios o qué? ¿Por qué tenemos que usar nada más a Moisés? ¿Que Dios no puede hablarme a mí también o qué? ¡Ay, pueblo! Y Dios dijo, ¿sabes qué? Moisés, hazte un lado, los voy a hacer pedacitos. Bueno, eso también somos nosotros. Todavía seguimos viendo que si el hermano que no se bañó, que si se bañó, que si es mentiroso, que si es vanidoso, que es lo mismo, mis hermanos. Apenas estamos pasando el Mar Rojo y ya estamos viendo desde la perspectiva carnal. Murmurando se le llama a esa perspectiva, murmurando. ¿Ya oíste lo que dijo el hermano? ¡Qué grosero! Bueno, eso somos nosotros todavía. Todavía no hemos entendido a ver por el Espíritu, a hablar por el Espíritu, y por eso juzgamos, criticamos
y murmuramos. Eso se llama carne. La carne es peligrosa porque no hereda el reino de los cielos. Por eso es peligrosa. Y no quiero decir con esto que no vamos a heredar nosotros el reino de los cielos en el cuerpo en el que estamos. No, lo que significa es que después de la glorificación de nuestro cuerpo carnal, entonces estaremos transformados a un cuerpo celestial, pero este cuerpo lo vamos a usar nosotros solamente que glorificado, lo que hizo Jesucristo después de que de los 50 días que anduvo caminando aquí, él todavía no había dejado este cuerpo, pero cuando él asciende, en ese momento, su cuerpo es glorificado. Y ya jamás lo volvimos a ver aquí. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado es absolutamente espíritu, aunque nosotros lo vamos a conocer. Digamos, yo voy a conocer la cara de Fuchi de César, porque pues el cuerpo de César, yo voy a saber que es César porque viví mucho tiempo en la iglesia con él y yo voy mira, ahí va César. Solamente que va a ser un cuerpo glorificado, pero no va a tener ni carne, ni hueso, ni sangre, ni nada de lo que corresponde a lo material. Entonces, si seguimos nosotros todavía siendo manejados por la carne nos va a llevar a otra parte, pero no va a ser al pueblo de Dios. Nos va a hacer sufrir mucho. Entonces, sí requerimos tener nosotros una manifestación del Espíritu Santo continuo. Es decir, que podamos nosotros distinguir cuándo nos habla Dios, cuando nos habla nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestros conocimientos académicos, nuestros conocimientos laborales, cuando estamos inflándonos para que los demás vean que yo sí sé y que yo sí puedo y que yo sí estudié y que yo sí esto y que yo sí lo otro. Eso se llama ego y eso es carne. La carne siempre desea tomar el primer lugar y a Dios lo avienta por allá, si es que le da chance, hasta el último lugar. Y si no, lo borra de su mente. Esa es la carne. La carne no puede aceptar a Dios. ¿Por qué? Pues porque la carne fue condenada a muerte. ¿Por quién? Por el Rey del universo, por el juez eterno. Y entonces le declaró la guerra Jehová Dios a la carne. Y por eso Cristo dijo bien claro, la carne no puede heredar el reino de los cielos. Tiene que ser transformada para que acepte Jehová Dios a un ser que hizo aquí en la tierra y que lo adopta como familia allá en el cielo. Solamente que se deje transformar. Pero la transformación es aquí antes de llegar a Canaán. Es aquí en el desierto. Es en camino al río Jordán. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que estar continuamente siendo moldeados por el Espíritu Santo hasta que lleguemos a comprender cuando nos habla Él y perfectamente podamos definir, este es Dios. Y es más decírselo, ya te vi, Dios, ya te vi, aquí tienes tu mano, Señor. Y en ese el Señor aplaude. Dice, qué bueno que ya nos vamos entendiendo. Qué bueno, porque ya estás más sensible a que yo mandé esto. Y también le podemos decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué así?
Cuando no hay una explicación, Dios se va a quedar callado y solamente, ni siquiera te va a decir, yo lo estoy diciendo ahorita, pero ni siquiera te va a decir, ¿qué te importa? Sométete. No te va a decir eso. Lógicamente, yo lo estoy inventando. Pero ¿por qué, Señor? El Señor se va a quedar callado. Y cuando se quede callado, lo único que tienes que hacer, sí, ya sé, Señor. Es lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Por qué? Pues porque tú tienes el conocimiento. Yo quisiera que hubiera sido así. Pero como tú tienes todo a la vista, yo no comprendo más que el segundo que estoy viviendo y a veces ni ese lo comprendo, menos voy a comprender los 3 segundos que siguen. Si todavía no los vivo, no los voy a comprender, Señor. Entonces, como tú ya los tienes en tu mano, pues qué bueno. Gracias, Señor, por lo que me pasó hoy. Ya no tienes que estarle explicando, no tienes que estarle pidiendo explicaciones. ¿Pero por qué, Señor? No, solamente decirle, yo sé que lo que les seleccionaste ahora fue para mi bien. Así que gracias, Señor. Gracias. Lo acepto. Mira, nada más quiero que me enseñes a aprender lo que debo aprender de esta situación. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros empezamos a discutir con Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí esto me lo haces? ¿Y por qué a Hilda le aplaudes y es más rebelde que... No, espérame, no te compares. ¿Por qué? Porque yo te estoy tratando a ti desde el ángulo que yo te conozco y la única forma de poderte convencer es esta situación. Con Hilda tengo un trato diferente porque ella tiene otra forma de pensar y de analizar las cosas. Así que a ella la estoy tratando desde otro ángulo. ¿Algún problema? No, señor, perdón, pero es que a veces me exalto. Bueno. Ese es nuestro rey. Él tiene en sus manos todo lo que nosotros no conocemos. Él sabe exactamente cuándo nos toca qué cosa. Lo único que tenemos que hacerle es decirle, Señor, yo sé que tú tienes en tus manos esto que me está pasando. Te pido, Señor, que me enseñes a aprender lo que quieres enseñarme con esto que estoy pasando. Y en el momento que tú le digas esto, en ese momento, el Espíritu Santo abre tu razón, si es que está entorpecida tu razón, y si no, busca otra cosa, otra área de donde estuvo el problema y te hace ver cuál es la razón por la cual te está pasando este problema. Siempre que hay una situación, nunca, abre tus ojitos, nunca es una situación que se le pasó a Dios de repente y, ay, se me pasó esto y ya le amolé el día a Hortensia. No, pues ya ni no. Todo en este universo material, Dios está bajo control de todo esto. Si pasa y te pasa a ti nada más, es que Dios está tratando contigo en este aspecto. Y si no, cuando no veas la mano de Dios, cuando veas que Dios parece que no está en ti, que no está contigo, que volteas para todos lados y no lo ves, y ves que allá se ve la mano de Dios, y allá con el hermano, con la familia fulana, ya se vio, y acá, y contigo nada. Y entonces volteas y le dices, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? Y el Señor te va a responder, no, espérame, no me entiendes. No me he olvidado de ti. Lo que pasa es que no me ves, pero lo único que estoy haciendo es tratar tu cimiento. Y bueno, en el cimiento, pues estoy hasta abajo de la situación, estoy arreglando tus cimientos. Por eso no me ves. Estoy arreglando tus raíces. Por eso no me ves.
Cuando ya esté arreglada las raíces, bueno, pues si hay algún problema en las ramas o en las hojas o en las flores o en el fruto, ya estaré más visible, pero ahorita no me ves porque estoy arreglando tus cimientos. Espérame. Pero es que, Señor, yo veo que a todos les veo cómo está tu mano y yo no. Ten paciencia. Estoy arreglando para que la construcción no se vaya a caer. Dijimos entonces, hay muchos versículos más que hablan de ese Dios que vio Isaac, Moisés, Jacob y todos los demás. Bien, la santidad de Dios. Hasta aquí, ven esta rayita que tengo aquí. Hasta ahí era mi meta. Qué bueno que ya logramos llegar hasta aquí. Porque quiere decir que para el martes, miércoles, ya estaremos casi terminando. ¿Por qué casi terminando? Porque vamos en la diapositiva 58 y nos faltan 50 más o menos, 50 diapositivas, 45 diapositivas. Entonces vamos perfectamente bien y me da gusto, me da gusto. Bien, la santidad de Dios. Vemos 3 diapositivas o 2 y nos detenemos aquí. Lo santo, es decir, la característica o pues sí, la característica de la persona de Dios sobresale, la característica más sobresaliente de la persona de Dios es la santidad. Porque ya lo expliqué el lunes pasado en la junta que tuvimos con los líderes, expliqué ahí que es la base de toda la deidad. Si Dios no fuera santo, mis hermanos, no sería Dios, sería cualquier otra cosa menos Dios. Entonces, santidad es la base de la deidad. Así que gózate, brinca, alégrate, porque Dios es santo. Y todo lo que haga un santo, que no te llegue en la mente a esos santos que tú has visto colgados de las paredes, con velas. No me refiero a ese santo. Quítalo de tu mente si vienes de una extracción donde hubiera en tu casa, con tus papás o con tus familiares, ese tipo de santos. No me estoy refiriendo a esos santos, porque esos no son más que pura blasfemia. Santo, nomás hay uno, no existe otro. Así que todo lo que se levante como santo es un impostor y viene de las mismas raíces del infierno. Santo solamente hay uno y ese es Jehová Dios. No existe más. Si existiera más, entonces dejaría de ser Dios. Entonces, el problema que tenemos cuando hablamos de esa palabra santo es una palabra que para nosotros es extraña, porque no cabe en nuestra mente lo que es un ser santo. No cabe en nuestra mente, es extraño. Pero aparte de que es extraño, si lo aceptáramos como santo, esto es terrorífico, es aterrador.
Es espantosamente aterrador. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de la tierra y todo lo que creemos santo lo tenemos en una dimensión inalcanzable. Y cuando vemos algo que es santo, nos espantamos. Y esto no vayan a pensar ustedes que lo tenemos porque pues solo somos mexicanos o porque somos de la iglesia Buena Tierra. No, 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 no. Todos los seres humanos que han pasado por esta tierra les espanta la santidad. Les espanta la santidad. Porque es una palabra que, bueno, cuando nos acercamos al diccionario, pues leemos separado. Eso significa santo. En el diccionario de la lengua española es algo que está fuera del alcance humano y que es separado de todas las características humanas. Y entonces, pues como es algo extraño, le tenemos miedo. Y debemos quitarnos de nuestra mente eso como terrorífico o como extraño o como algo para temerle. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y vamos a ver algunas cosas. Hasta el medioevo, estamos hablando más o menos del siglo V al siglo, ¿qué será? 14, 15, por ahí, es el medioevo, la época medieval. Desde más o menos el siglo 14, 15 hacia atrás, hasta Jesucristo, toda la humanidad se centraba su pensamiento y sus acciones en la deidad de Dios. Después del medioevo, estamos hablando del año 16 en adelante hasta ahorita, domina el humanismo. ¿Qué quiere decir el humanismo? Bueno, pues que dejamos a Dios a un lado, lo sacamos de nuestra mente, lo pusimos a un lado y levantamos al hombre. Eso es. Es decir, la santidad de Dios se predicaba y se vivía en el medioevo, en la época medieval. Todos los hombres conocían que había un creador y que su creación la teníamos nosotros bajo sus pies y todo lo que nos rodeaba fue creado por un creador. Pero cuando perdimos esa dimensión de centrar nuestra vida en la deidad de Dios y olvidamos a Dios y levantamos al hombre como el centro del universo, se cayó todo. Se volteó el mundo al revés. ¿Por qué hablo de esto si estamos hablando que la santidad de Dios? Precisamente por eso, porque queremos entender desde cuándo todo esto surgió. Ustedes voltean a ver a los Estados Unidos, que es el país más cercano para nosotros, como el país más poderoso del universo, económicamente, socialmente está despedazado. Bueno, se está despedazando todavía más, pero lo vamos a ver despedazado, que se va a caer, va a desmenuzarse. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque cuando sacas a Dios de tu vida,
cuando sacas a Dios de tu iglesia, cuando sacas a Dios de tu escuela, cuando sacas a Dios de tu sociedad, cuando sacas a Dios de la familia, cuando sacas a Dios del universo, pam, pam, se acabó. ¿Por qué? Pues porque entonces, como Dios lo dijo con Pablo, en Romanos, bueno, pues entonces no me quieres a mí, pues te entrego a donde quieres estar y vivir. Así que te entrego a las manos de Satanás. Así que vive y destrúyete tú solo. Yo no voy a meter las manos. ¿Por qué? Pues porque ya me sacaste, levantaste a, a, un, a uno de tus congéneres para adularlo y para glorificarlo y para aplaudirlo y para admirarlo y para seguirlo y para ejemplificar, bueno, pues entonces sigue adelante. Yo dejo que tú seas lo que has decidido ser. Entonces enlódate más, ensúciate más. Cuando el país, en este caso que estamos viendo ahorita, como es nuestro vecino más cercano, que es lo que más conocemos, sacó a Dios primero de la escuela, luego de la política y luego de la familia y luego de la sociedad. Bueno, esto es lo que tiene Estados Unidos ahorita. Un país en decadencia social, un país en decadencia política, un país en decadencia económica, precisamente por eso, porque ellos como ciudadanos norteamericanos, vienen de una raíz que es de Europa. Ellos nacen a través del estrecho de Bering, que son los pobladores que comienzan en el área norte, o sea, está hablando del área norte nuestra, y comienzan porque vienen de los ingleses. Esa es la parte que corresponde a la conquista que ellos tuvieron en Estados Unidos, y vienen de una raza que conocía a Dios. Entonces, si ellos quisieran, perdón por lo que voy a decir, pero así es exactamente, si ellos quisieran regresar a sus bases, lo harían regresando a la Biblia. Miren qué desgracia nosotros. Nosotros venimos de Tlaloc y de esas, pues nomás vean la cara de César, de los trogloditas que vivían aquí. Esa es nuestra raza. Entonces queremos regresar pues, ¿de dónde? Pues regresaríamos a Quetzalcóatl. ¿Por qué? Pues porque nuestras raíces son esas. Nosotros estamos más, con más peligro si quisiéramos regresar a nuestras raíces. No, por eso, Señor, que no regresemos a nuestras raíces. Estados Unidos, sí, te pido, Señor, que regresen a sus raíces, porque ellos conocían exactamente el pueblo de Estados Unidos está cimentado sobre bases bíblicas. Su constitución así está. Ellos tienen más cercana la posición radical que nosotros, que tendríamos que regresar a pues, Quetzalcóatl y cosas así. Pero gracias a la conquista por los españoles, nos movieron el tapete y conocimos que nosotros podemos conocer el cielo también a través de los conquistadores, que ellos vienen también desde una perspectiva cristiana, aunque deformada, y tenemos la otra corriente que llega de Estados Unidos a conquistar al nuevo mundo, vamos a llamarle así, todo lo que corresponde a la América del Sur, visto desde Estados Unidos, toda la América del Sur, que fue la que invadieron ellos para regar
la salvación, el evangelio. Entonces, nosotros, pues si quisiéramos regresar a nuestras raíces, estaríamos mal. Entonces, tienen más cercanos a ellos arreglar sus vidas desde la raíz que nosotros. Nosotros tenemos que estar rogando, Señor, que no regresemos a nuestras raíces porque son diabólicas. Bueno, entonces, la situación de aquí con respecto a esa forma de vida que se fue deformando, una forma que se fue deformando desde el siglo XV para abajo hasta nuestra época, es porque levantamos al hombre como Dios. Es el hombre después del medioevo, después de la época medieval, fue el Dios del universo. Todo se movía alrededor del hombre. Ya a Dios lo olvidamos. Se nos olvidó que existía un creador. Bueno, con esto nos quedamos. Hasta aquí nos vamos a quedar. En la Edad Media, pues aquí está, miren, el siglo V al siglo XV, las religiones enfatizaban la maldad del hombre comparado con la bondad de Dios. Ese era el énfasis de todas las predicaciones. Exaltaban a Dios y decían la posición pobre del hombre, la maldad que sobresalía, y podían distinguir entre la maldad del hombre y la bondad de Dios. Siempre había este tipo de predicaciones. La desgracia es que todo esto se desmoronó cuando entra la psicología que gobierna hoy, que el hombre tiene algo de bueno, que no todo es malo del hombre. Entonces, eso nos lo regalan los psicólogos de la época más o menos del siglo XIX, siglo XIX y siglo XVIII, XIX y XX, nos regalan esa visión del hombre, de que no todo es malo. Hay cosas que son rescatables de lo que la sociedad universal hace, y entonces todo esto exaltó y se olvidó de la santidad de Dios. Aquí nos quedamos, vamos a marcarla, y además de marcarla, vamos a continuar el próximo martes con esta diapositiva. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? No sé qué cosas quisieran, porque se quedó sin muy buena explicación o no se profundizó bien, no sé. Ustedes díganme qué quieren saber, algo más. Si veo que es mucho la explicación, la dejamos para el siguiente martes, y si no, aquí mismo se las voy diciendo yo, pero ya les dije que siempre anoten cuando haya una duda, una pregunta o algo que quieran profundizar. Entonces, no sé cómo la vean. Bueno, entonces el próximo martes, ya saben que es a las 7 a las 8, de 8 a 9, el martes y el miércoles. Y ahí vamos a continuar. Vamos con buen tiempo, con muy buen tiempo. Pasamos la marca que yo traía como la 12ª diapositiva, y llegamos perfectamente bien con tiempo. Entonces, que Dios les bendiga, mis hermanos, que la pasen muy bonito sábado y domingo, y el lunes tenemos la reunión
de líderes y el martes estaremos trabajando con el curso extraordinario, el tema extraordinario. Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Gracias. Pórtate bien, César, que bien Gracias, puedes. bendiciones. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Javier, no te vas a quedar de mí aún allá con el Señor. Siempre me vas a ver. Dios te bendiga, Dios César. te bendiga, Javier. Nos vemos. Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches también. Hasta luego, Ana. Sí, Dios te bendiga. Bye.